Creo que siempre empiezo diciendo lo mismo cuando predico. Este es mi texto favorito, esta es mi parte favorita de la Biblia. Cuando estaba a punto de subir, dije, creo que siempre digo lo mismo. Pero ¿saben qué? Que la palabra de Dios es tan preciosa que siempre tiene un valor y un peso en tu vida, en tu corazón. Cuando tú la estudias, siempre es algo nuevo y algo fresco. Y por eso siempre que predico, me emociona y me pone muy feliz poder encontrar tesoros en su escritura. Este texto sí es de mis favoritos. Saben, casi siempre en Navidad se habla acerca de el nacimiento de Jesús, ¿verdad? La anunciación es conocido. Cuando Jesús es anunciado a María, que él vendría y que nacería de un vientre virgen. Y no puedo evitar que mi piel se enchine cuando leo este texto que está en Mateo capítulo 1, versículo 22. Dice así la escritura: todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y ahí es donde mi piel se enchina y se me hace un nudo en la garganta. Y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Yo no sé si tú alcanzas a dimensionar, si nuestra mente cortita y limitada alcanza a dimensionar estas palabras. Pero es mi oración que el Espíritu Santo hoy hable a tu corazón y que te haga completamente consciente de este nombre que fue dado a Jesús nuestro Salvador, Emmanuel, que traducido, dice la Escritura, significa Dios con nosotros. Dios está contigo, Dios vive contigo, Dios duerme contigo. Él no se duerme porque dice la Escritura que Él no duerme, pero está ahí velando tus sueños, está atento de cada situación, de cada alegría, de cada tristeza, de cada frustración. Dios con nosotros. Él no se aparta, incluso aún cuando cometes errores, ¿verdad? A veces cometemos algún tipo de error, pecamos y decimos, híjole, yo creo que Dios ya me abandonó. Yo creo que Dios ya no me escucha, ya no lo siento. Y Dios está ahí presente diciéndote: Emmanuel, Dios contigo, yo estoy contigo aun cuando falles. Yo no me espanto de que tú peques. Yo estoy aquí para perdonarte, restaurarte, levantarte, lavarte con la sangre de Jesucristo una vez más y recordarte que eres mi hijo. Emmanuel, Dios con nosotros. Es un texto precioso que de verdad, si lo asimiláramos de manera real en nuestras vidas, estoy segura que seríamos completamente diferentes, que pasaríamos las pruebas de manera diferente, que practicaríamos nuestra fe de manera diferente. La anunciación del nacimiento de Jesús fue una cosa gloriosa para la humanidad. Fue la forma en que Dios anunció: te amo, te quiero salvar, te quiero perdonar, quiero volver a tener comunión contigo. Pero toda la historia de Jesús está llena de cosas increíbles, inexplicables, cosas que no son fáciles de comprender para una mente natural. Partimos desde el nacimiento de Jesús, pero Jesús tenía un propósito. Y no solamente era sanar enfermos, levantar muertos, hacer que los mudos hablaran. Su propósito de venir a esta tierra era venir y morir en una cruz, darnos salvación por su sacrificio. Pero para que esto ocurriera, tenía que resucitar. Pablo declara y dice: si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Jesús resucitó, vino a esta tierra, se hizo evidente el amor de Dios a través de su vida. Murió, estuvo en una tumba por 3 días, pero al tercer día Él resucitó y vino y nos dio vida, y vino y nos dio propósito, y vino y nos hizo entender que ahora, por su sacrificio, tú y yo podríamos ser llamados hijos de Dios. Quiero que ahora pasemos a ese momento en donde Jesús está en una tumba. Y sus discípulos están asustados, están confundidos, no saben qué hacer, no saben qué pensar. Y quizá alguno sugiere y dice: pues hay que escondernos, porque si mataron al maestro, seguro vienen tras nosotros. Y lo mejor que se les ocurre es ir y esconderse en un lugar y estar ahí atemorizados, sin saber si realmente lo que dijo el maestro iba a ocurrir, sin saber realmente si él resucitaría. Pero hubo un grupo de mujeres, y esto me encanta. Porque ¿saben qué? Cuando yo leía esto decía: por eso las iglesias están llenas de mujeres. Si tú echas números ahorita, predomina las mujeres.
Si tú vas a la lista de los encuentros que tiene Casa de Transformación, predominan las mujeres. Hay algo especial en el corazón de la mujer. Hay una sed muy particular por conocer la presencia de Dios, por conocer más de lo que han oído, por ver y tocar la realidad de Jesucristo. Esto es algo puesto por Dios, no es mérito nuestro. Yo creo que es Dios queriendo sostener a los hijos, a las familias e incluso fortalecer a nuestros esposos. Fue Él quien puso eso en nuestro corazón. Y lo que ocurre es que mientras los discípulos estaban escondiditos y atemorizados, un grupo de mujeres dijeron: no hicimos lo que se debiera hacer culturalmente hablando, como era tradición enterrar a un muerto. Y había que llevarle hierbas aromáticas, preparar el cuerpo. Y entonces ellas tenían esta carga. Y cabe mencionar que sí, había dudas en su corazón porque ellas no iban a buscar a un Jesús resucitado. Iban a buscar un cuerpo que había que preparar. Así que sí, celebramos que fueran mujeres quienes encontraran este acontecimiento glorioso, pero no del todo su fe era firme, porque ellas, repito, iban a buscar un cuerpo en esa tumba. Y dice así la escritura, Lucas 24, por favor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Trajeron las especies aromáticas que habrían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres, estas mujeres merecen una atención especial. Estaba en ellas el deseo de honrar al Maestro, a Jesús. Pero estoy segura que en ese deseo también había un deseo profundo, un deseo escondido de encontrar justo lo que encontraron, una tumba vacía. Un lugar vacío en donde comprobarían que Jesús había cumplido cada una de sus palabras, que Jesús había resucitado. En su corazón estaba la esperanza de comprobar que Jesús había cumplido su palabra y el deseo de poder ser ellas quienes anunciaran: Jesús resucitó. Y fue justo lo que ocurrió. Llegaron a ese lugar y vieron la piedra removida, quizá sintieron temor, quizá recordaron todas las palabras de Jesús y empezaron a investigar. Otros evangelios cuentan que una de ellas comenzó a llorar y que el ángel habló a su vida y le dijo: ¿por qué lloras? Él cumple su palabra, Él es real. Porque buscan aquí al que vive, porque buscan entre los muertos al que vive. Jesús, el Salvador del mundo. ¿Saben? A Jesús se le ha llamado como el fenómeno más increíble de la historia, más extraordinario de la historia. Se le ha conocido o se le ha identificado como profeta, como un revolucionario, como el Mesías, el prometido, hacedor de milagros, perdonador de pecados, paz, amor, bondad, gracia sin medida. Y él mismo se autoproclamó y declaró al mundo: yo soy vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesús es único y es el único que tiene el poder para transformar las vidas. Seguro, estoy segura que Jesús, en donde entraba, algo ocurría. La atmósfera cambiaba. Quizá personas comenzaban a llorar y a ser confrontadas con su pecado sin entender por qué, porque quizá Jesús ni siquiera había hablado aún, pero sabían que había algo en ese hombre y las vidas comenzaban a ser transformadas y comenzaban a decir: creo que Él es el Mesías, creo que Él es el esperado. Encontré un poema muy lindo que te quiero compartir y dice así: ¿quién es ese que camina en las aguas y cuando te ve, te sostiene y te levanta? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír y despierta el corazón de la voz del dulce Padre? ¿Quién es ese que los muertos resucita, da vida al corazón cansado y reúne los huesos para dar propósito? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? ¿Quién es ese que los mares le obedecen y da propósito a quien vivía en esclavitud? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar y hace que el corazón vuelva a cantar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida
y pecados con su muerte perdonó. Y yo agrego a este hermoso poema, ¿quién es ese que un día resucitó y nos dio vida? ¿Quién es ese que dicen que murió, pero que resucitó? Pasó algo curioso, algo precioso, como todo lo que tiene que ver con Jesús. Mientras estas mujeres comprueban que ese Jesús era verdad y era vida y que cada una de sus palabras habían sido nada más que la verdad del cielo a la humanidad, cuando ellas se dan cuenta de esta tumba, lo que hacen es correr y anunciar a los discípulos, era verdad. Era verdad, Él ha resucitado. Y no creo que solamente llegaran y dijeran, Juan, Pedro resucitó. Más bien me imagino una escena en donde brincaban y saltaban y decían, Él ha resucitado, Él cumplió su palabra, Él es verdad, Él es el Mesías que esperamos. Vamos todos y comprobemos que Jesucristo vive. Que sus palabras serán reales a nuestra vida, que Dios nos va a usar a través de Él, que cosas mayores haríamos, ¿recuerdan? Y cosas mayores harán los que crean en Él. Estas mujeres llegaron a esa habitación donde ya estaba llena de temor y de dudas, diciendo, Él vive, Él resucitó. Salgamos, dejemos los temores, dejemos las dudas y permitamos que Él comience a obrar en nuestras vidas de manera tan sobrenatural que tengamos la capacidad de compartir este mensaje. Jesús murió, pero también resucitó. Y mientras había fiesta y celebración, mientras comprobaban que Jesús había resucitado, en otro lugar se comenzaba a desarrollar otra historia. Dice la escritura, estas mujeres fueron muy de mañana. Yo creo que apenas aclaraba el sol y dijeron, tenemos que ir y ver qué ha pasado con el cuerpo, qué ocurrió, qué ha hecho el Señor, ha resucitado. Y después de esto, o mientras se desarrollaba esto y las horas pasaban, la historia nos cuenta que dos hombres iban de regreso a su ciudad y se escucharon del sacrificio de Jesús y quisieron ir a presenciar el acto, a ver cómo Jesús era entregado y moría en una cruz. Y al ver que era colocado en una cueva, que era colocado en una tumba, regresaron a su lugar de origen. Y lo que pasó fue maravilloso. Dice aquí la escritura, y he aquí, dos de ellos, cabe mencionar que no eran considerados discípulos, quizá de esos que presenciaron milagros, que estuvieron cerca pero no tan cerca, pero pues supieron lo que Jesús hacía. Y dice así la escritura, aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Imagínate la escena, dos amigos quizá, dos familiares, dos simples conocidos, caminando y diciendo, ¿viste cómo traspasaron su costado? Fue impresionante. ¿Te diste cuenta cómo no solo amarraron sus manos como se hace a un delincuente, sino que las clavaron con crueldad? ¿Te diste cuenta cómo su sangre corría? Y quizá el otro contestaba y decía, sí, fue una muerte cruel y dolorosa. Yo pensaba que iba a resucitar. Yo lo vi morir. Yo lo escuché decir cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo esperaba con paciencia que de pronto sus ojos se abrieran. Ya pasaron 3 días y él no se levantó de la tumba. Y había frustración y dolor en el corazón de estos hombres. Su regreso fue un regreso doloroso, un regreso lleno de frustración. Porque además cabe mencionar que ellos ni siquiera veían a Jesús como un redentor, hablando espiritualmente, sino que ellos creyeron que estos hombres serían quienes traerían libertad al pueblo políticamente. Y entonces dijeron, seguiremos siendo un pueblo humillado, gobernado por Roma, no pasó nada. Y ahora regresamos a vivir la vida que siempre hemos vivido. Pero mira lo que ocurre, mientras hablaban de las cosas que habían acontecido, sucedió que cuando discutían entre sí, quizá uno decía, no, quizás sí resucite. ¿Cómo va a resucitar? Ya pasaron 3 días, discutían, no solamente conversaban. Trataban de convencer uno al otro, no sé de qué.
Pero mientras esto pasaba, Jesús mismo se acercó. Un tercer personaje en esa escena, en esa caminata, en esa conversación. Yo me los imagino de pronto delante y Jesús a un costado, muy cerca de ellos, escuchando que hablaban, poniendo atención a cada palabra. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Este era un domingo común. Estos eran 2 hombres comunes viajando a Emaús desde Jerusalén. Mientras caminaban juntos, es muy probable que regresaran de celebrar la Pascua, de cumplir una religión. Y en ese momento, Jesús se agrega, les da oportunidad de hablar, no los interrumpe, pone atención a sus palabras. Estos no eran apóstoles, discípulos famosos, eran seguidores de Jesús. ¿Y sabes qué? Es precioso porque Jesús se ocupa de todos aquellos de los que creen en Él. Ya se había revelado a la vida de estas mujeres y puso un poquito de pausa en los discípulos. Sabía que las mujeres, como buenas mujeres, comunicarían el mensaje. Así que confió este mensaje a ellas y dijo, ellas lo van a decir, son buenas en esto. Así que se ocupó de quienes aparentemente seguían de lejos a Jesús. Personas que cualquiera diría no fueron tan importantes. No estuvieron cerca de él, ni aprendieron a orar y a orar y a ministrar a los enfermos, a servir. Parecía personas comunes y corrientes. Y Jesús se ocupa de ese tipo de personas. Quiero decirte que mientras ellos hablaban de él, mientras ellos discutían acerca de lo que había sido Jesús, mientras hablaban de sus miedos y de sus inseguridades, de pronto se encontraron que ya no solamente hablaban entre ellos, sino que ya hablaban con él. Y quiero que aprendamos esto. Es muy probable que cuando tú empieces a hablar de Jesús, en un instante y en un momento, no solamente te encontrarás hablando de Jesús, sino que te encontrarás hablando con Jesús. Y Él se agregará a esa conversación y escuchará eso que está pasando por tu mente, esos temores que te abruman, esos momentos en que tú dices, ¿será verdad lo que he escuchado de Jesús? ¿Será verdad que Él sigue sanando enfermos, que Él sigue perdonando pecados? ¿Será verdad que tiene el poder para levantar muertos? ¿Será verdad lo que yo he escuchado de Él? Y Jesús se escucha, ¿sabes? Si yo fuera Jesús me enojaría mucho y diría, ¿cómo no lo crees? Tú lo viste, tú lo tocaste. Pero Jesús con amor y paciencia escucha qué están hablando de Él, qué piensan de Él. Y Jesús responde. Y dice así la Escritura, y les dijo, se agrega a la conversación, es parte de la conversación. Y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? ¿Lees antes que estos hombres dijeran, ay, estoy tan triste? No resucitó. Qué mala onda. Perdimos nuestro tiempo. Estoy tan deprimido. No. Jesús lo sabe todo, lo conoce todo, indaga entre las palabras y Él identifica, están tristes. Identifico que algo no está bien en tu corazón. Y les cuestiona, ¿por qué hablan de esto? Y por cierto, ¿por qué están tristes? Y responde uno de ellos que se llamaba Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Era absurdo. Lo consideran un extranjero porque todos sabían lo que había pasado. Y entonces dicen, ¿de dónde vienes? ¿De qué planeta vienes? Que tú eres el único que no se enteró de que un hombre entregó su vida en una cruz y dijo que resucitaría. Eres el único que no sabe de estas cosas. Y entonces Jesús, precioso, les dice, ¿qué cosas? Si alguien era el protagonista de esta historia y sabía lo que había pasado, ese era Jesús. Pero les dice, cuéntame tú, ¿de qué cosas? ¿De qué no me he enterado? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios
y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él sería el que habría de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que todo esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Y vinieron y nos dijeron que también habían visto visión de ángeles. Sí, pero no. Creían, pero no. Yo creo que están medias aturdidas, medias saturadas de información y por eso creen que resucitó, pero más bien creemos que fueron ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí a las mujeres habiendo dicho, pero a Él no lo vieron. Aún había dudas en su corazón. Jesús abre esta conversación y les pregunta de qué hablaban y entonces los escucha. Y mientras continuaba esta conversación, Él empieza a indagar en sus corazones. Era evidente que el semblante de estos hombres era un semblante triste. Quizá la manera en que caminaban. A veces tú dices, ay, nadie de la iglesia se da cuenta que la estoy pasando mal, yo y mi soledad. Pero a veces solamente basta observarte, la manera en que caminas y arrastras los pies y saludas con una sonrisa apagada. Y aunque te preguntamos cómo estás y tú contestas en victoria, se nota en tu semblante que no estás bien. Y Jesús se percata de esto en estos hombres. Él sabía que había en su corazón. Y sabían que quizá tenían razones para estar tristes, porque aún no habían comprobado lo mismo que estas mujeres comprobaron. Y entonces te decía, lo cuestionan y le dicen, ¿eres el único que no sabe lo que ha acontecido? Ellos sabían el nombre de Jesús. ¿De quién hablan? De Jesús. Y sabían de dónde era, de Nazaret, Jesús Nazareno. Ellos sabían que era profeta. Y más que eso, hoy nosotros lo sabemos, no era solo un profeta, era el Hijo de Dios encarnado. Pero ellos sabían que cuando Él hablaba, declaraba verdad a través de su boca y entonces lo identifican como un profeta. Ellos sabían que era poderoso en obra y en palabra. Ellos sabían que había sido crucificado. Ellos sabían que había prometido redimir a Israel. Ellos sabían que otros decían que había resucitado, pero ellos aún no lo habían comprobado. Muchos de nosotros escuchamos de Jesús y nos emociona. Y de pronto nuestra mente dice, ¿de verdad Él tiene la capacidad de perdonar mis pecados? De sanar mi enfermedad. Él tiene el poder de restaurar mi matrimonio. Y entonces personas vienen y te dicen, sí, es que Él lo hizo conmigo. Él me perdonó. Yo pensé que jamás podría ser restaurado. Sin embargo, Él vino a mi vida y me dijo, te perdono y te doy una nueva oportunidad de vida. Sí, yo tenía cáncer y Él lo secó. Sí, estaba a punto de firmar un acta de divorcio y hoy estoy viviendo los mejores años de mi vida. Sí, Él es real y es precioso escucharlo, pero no cuando tú lo has comprobado en tu vida. No cuando se ha hecho una realidad en ti. Y entonces quizá consideras, están viendo visiones. Yo no sé si esto sea real. Ellos hacen mención de estas mujeres y dicen, ellas dicen, pero cuando fueron, ellos no vieron a Jesús. Sus ojos no lo comprobaron. Y mira la respuesta de Jesús. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo con todos los profetas, Jesús les declaró todas las escrituras, lo que en ellas decía. Brinca a mi vista cómo Jesús los identifica, cómo les dice la condición de su corazón. Tardos de corazón, tardos de corazón. Yo no sé qué palabras
Él ha soltado a tu vida, qué promesas. Pero de pronto estás tan frustrado porque no ocurrió en tiempo y forma, porque no fue en el momento en que tú dijiste amén cuando el milagro ocurrió, que de pronto el Señor viene a nuestras vidas y nos dice, no, ya te lo dije, no, ya te lo profeticé, no, ya lo declaré sobre tu vida. Y entonces al encontrar poca fe en nuestros corazones, Él nos llama tardos de corazón. Jesús les dijo que el problema de su creencia estaba más en el corazón que en su cabeza. Muchas veces pensamos que los principales problemas están en la cabeza, pero en realidad surgen del corazón, vienen del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Es una raíz que surge del corazón. La mente es rápida, receptora de información, pero el corazón necesita sentir para saber, para asegurarse de una verdad. Y esto solo lo hace el Espíritu Santo. Quizá te hablaron muchas veces de Jesús y tú decías, no, no es el momento, no, no es el tiempo, quiero vivir mi vida. Estoy tan joven que meterme a una iglesia no es algo que quisiera considerar por el momento. Pero llega un tiempo, una etapa en donde basta con que te digan Jesús te ama para que te desarmes, para que digas yo necesito eso, yo necesito la vida de Jesús en mi corazón, en mi familia, en mi trabajo. Y esto no es mérito propio, es el Espíritu Santo, ya no es la voz de la persona, es el Espíritu de Dios hablando a tu corazón y tocando las fibras más delicadas. Y entonces entiendes la verdad del Evangelio de manera instantánea. Esto es trabajo del Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios es quien nos convence. Ayer hicimos nuestro trabajo y dimos el mensaje de salvación, pero estamos completamente claros que esta no es obra nuestra ni mérito nuestro. Lo hace el Espíritu de Dios hablando a las vidas. Entonces Jesús, en medio de tanta incredulidad, en medio de tanta incertidumbre, se toma el tiempo. Y dice la Escritura que les recita, les explica, les recuerda las Escrituras. Ellos la conocían. Ellos sabían que habían dicho los profetas acerca de Jesús, pero Jesús con paciencia y con amor les recuerda mientras caminaban. Quizá el camino era largo, quizá los abordó cuando apenas empezaban a salir de Jerusalén. Había tiempo para declararles las Escrituras y entonces les comienza a hablar de los profetas. Y no quiero enfrascarme o tomar más tiempo acerca de esto. En tu casa te pido que lo estudies. Isaías 53:3 habla de cómo se habla acerca del Mesías, de cómo sufriría, de cómo llevaría nuestras enfermedades. Isaías 55 es otro ejemplo en donde se declara cómo Jehová el Señor abrió el oído de su hijo y no fue rebelde, sino que su hijo Jesús fue obediente. Daniel 9:26 es otro ejemplo en donde Daniel habla acerca de cómo el Mesías tenía que ser entregado. Zacarías 12:10, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por un hijo. Y así hay muchos textos en la Escritura en donde se anunciaba la venida del Mesías, sufriente, entregado en una cruz. Y estos dos hombres habían escuchado acerca de esto, pero en ese momento las profecías no estaban ni en su mente y mucho menos en su corazón. Pero Jesús dice, aquí estoy para recordarte, aquí estoy para decirte qué se dijo de mí y para comprobarte que todo fue verdad, que aquí estoy para darte vida. Esto no fue una selección de textos bíblicos para comprobar, sino para mostrar que a lo largo de la historia, a lo largo del Antiguo Testamento, siempre existió un propósito consistente, un propósito para la humanidad. Y entonces Jesús comienza a declararles las Escrituras. La historia sigue y entonces llegan al lugar en donde ellos querían estar, en donde debían llegar. Y dice así, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Se dieron cuenta, Jesús sabía dónde iban y entonces Jesús dijo, bien muchachos, me encantó hablar con ustedes, qué lindo poderles recordar lo que dijeron los profetas, pero yo no vengo aquí. Yo voy a un lugar
más lejano. Y quizá apenas se estaba despidiendo y estos hombres dijeron, no, no te vayas. Mi alma, mi corazón necesita recordar lo que los profetas dijeron, lo que se dijo de ese Jesús que no sé si resucitó, pero por favor no te vayas. Sigue hablándonos de lo que se ha dicho de nuestro Salvador. Y entonces dice que lo obligaron. ¿Alguien aquí alguna vez ha sido obligado a algo? No, no es algo así como, ándale, por favor, ¿verdad? Obligar es retener, es tomar de las ropas y decir, no te vayas. Yo me imagino que incluso lo abrazaron, lo agarraron de una pierna y dijeron, no te vayas de aquí. Es tan bueno estar contigo, es tan bueno escuchar tu voz. Necesito que me sigas recordando. Dice que lo obligan y le dicen, quédate con nosotros. Y entonces vienen la forma de poder convencer. Y le dicen, sabes, ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces Jesús se deja convencer. Entró pues a quedarse con ellos y bendijo. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dijo, entonces, lo partió y les dio, perdón. Y entonces, en ese instante, los ojos de estos dos hombres fueron abiertos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y entonces vuelve esta conversación entre ellos y dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Habrá muchos momentos en que el testimonio de otros no será suficiente para nosotros. Está muy cerca el encuentro y yo creo que la mayoría de ustedes ha escuchado decir de otros, Él me sanó, Él me hizo saber amado, Él restauró mi corazón, Él colocó las piezas que estaban dispersas en una vida desordenada, en una vida que vivía al día, y me dio un propósito. Y ahora veo a Jesús de manera diferente. Y tú lo escuchas y dices, qué bien que lo ha hecho contigo, qué bien que puedas experimentar la presencia de Dios. Pero conmigo no. Yo no sé qué ocurre, de pronto pareciera que temen al encuentro, piensan que es una situación como de cuarto, quinto paso, que vamos a tener en el piso frío escribiendo cosas. No es que ya haya ido, sé demasiado, ¿verdad? Pero no me han contado. Nada de eso. A veces pienso que más bien es un temor por no querer hacer cambios en sus vidas, por no querer dejar cosas. Y escuchan del testimonio de otros y dicen, no, yo no sé, yo no creo que pase conmigo. Pero quiero decirte que va a llegar un punto en tu vida en que el testimonio del poder de Dios, de la gracia de Dios para tu vida, no va a ser suficiente. Y tendrás que exponerte a la presencia de Dios y decir, ok, hazlo conmigo. Si lo hiciste con ellos, hazlo también conmigo. Yo quiero experimentar lo que esas personas locas dicen que tú haces. Alguna vez escuché a un hombre decir de sus hijos, de su hija en particular, fue al encuentro y sigue viviendo igual y sigue haciendo las cosas que antes hacía y su vida sigue siendo un desorden. Y fue algo que tocó mi corazón y me conmovió, porque para empezar estoy escuchando las palabras de un hombre acerca no de su vecina, de su hija. Y creo que más bien lo que pasa en este tipo de personas es que no se han dado cuenta que ese único encuentro con Jesús en ese lugar durante esos 3 días ha sido el ancla, ha sido el hilo que ha sostenido su fe. Y que aunque siguen cometiendo errores, vuelven a ese momento en donde rindieron su vida a Jesús y Él los abrazó y Él los besó y Él les reveló su paternidad. Eso es lo que hace que no se pierdan y que vuelvan a casa y que tengan este recuerdo, este testimonio vivo de que Él obra de manera poderosa, única, sobrenatural y permanente, aun cuando parezcan perdidos, aun cuando parezca que siguen cometiendo errores. El testimonio de otros es algo precioso y es hermoso escuchar lo que Dios hace en otras personas, pero ha llegado el tiempo, ha llegado el momento en que tú tienes que experimentar esa cercanía, esa instrucción de Jesús para tu vida.
Estos hombres estuvieron cerca de Jesús y muchos de ustedes hoy dicen creer porque ni siquiera podría darlo por hecho. Creen caminar con Jesús y le han entregado su vida a medias y le han entregado sus cargas a medias. Y Jesús en su infinita misericordia va y escucha. No, mejor voy a pedir un préstamo porque esto está muy mal y Dios no me está proveyendo. No, mejor voy a ir con tal especialista porque si Él sana, pero no me ha sanado a mí. Y Él escucha con paciencia. Y Él escucha tus palabras y Él escucha tus maneras de solucionar. Pero llega un punto en que te detiene y te dice, todo el tiempo he venido caminando contigo. Todo el tiempo me he percatado de cómo quieres solucionar las cosas. Y sé que no me has visto. Y sé que tus ojos están velados y por eso no identificas que yo nunca te dejé. Pero hoy esa venda, esas escamas, como le ocurrió a Pablo, serán quitadas de tus ojos y vas a poder ver que yo siempre he estado y que lo que he hecho en otros y como ellos han comprobado que yo he resucitado, también lo voy a hacer contigo. Ellos se dieron cuenta que algo especial había en este hombre y por eso dijeron, no te vayas. Pero tenían que tener una revelación mucho más grande. Y la revelación ocurrió de manera preciosa cuando Jesús tomó el pan y lo partió. Ya no era una comunicación casual en donde solamente se miraban de vez en cuando y seguían caminando. Ya había privacidad, ya había cercanía, ya había una atención absoluta a la mirada amorosa de ese hombre y a las palabras que salían de su boca. Y entonces sugieren, pues vamos a cenar. Ya estamos aquí, logramos que no te fueras, cenemos. Y entonces Jesús toma el pan, lo bendice y lo parte. Estos hombres no eran los cercanos de Jesús, ¿recuerdan? No estuvieron en esa noche especial que identificamos como la Santa Cena, en donde Jesús partió el pan con sus discípulos. No tenían en mente ese momento, así que no fue lo que hizo que dijeran, es Jesús. Solo Él parte el pan así. Solo Él ora de esta manera. No, ellos no eran de los 12 discípulos, no sabían nada de la naturaleza de esta cena, de este momento especial en donde Jesús reparte el pan a sus discípulos. No fue de ninguna manera una cena visiblemente correcta en un sentido de preparación, de formalidad, de elegancia, pero tenía un precioso propósito. Era la culminación de un encuentro especial, de una cita agendada en el cielo para ellos. Y hoy me atrevo a decir para ti, este es el tiempo de Dios para sus vidas, en donde Jesús los mirará y dirá, tengamos comunión. Quiero estar con ustedes, quiero que me conozcan. Entonces, ellos se dan cuenta que ese hombre no era común. De la misma forma en que nosotros usamos momentos únicos para decirle a alguien, te amo, eres especial, estoy aquí para ti. Esta cena fue una cena única en una aldea común para dos viajeros cansados y uno más que solo tenía la intención de recalcar su amor y su cercanía a estos hombres. Y fue entonces, al partir el pan, y no en ninguna visión del esplendor de la gloria o de la resurrección de Jesús, que supieron que estaban en compañía del Rey. Entonces, dice la Escritura, que sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. No fue que se pudiera, o esta cena no se pudo llamar una cena sacramental. Había algo que les mostró quién era el misterioso y sabio invitado. Antes, sus ojos en un principio estaban cegados. Ahora les fueron abiertos y le reconocieron. Cuando sus manos de bondad partieron el pan y con el acto todo tuvo sentido. Las palabras que escucharon durante todo el camino tuvieron sentido y entonces dijeron, a ver, espérate un momento. Sospecho que eres tú.
Sospecho que eres ese hombre que cuando hablaba mi corazón latía más fuerte. Sospecho que eres tú el que ponía las manos sobre los ciegos y veían, a ver, espérate. Y quizá el otro quería opinar algo y decía, no, cállate, deja que siga hablando. Algo especial hay en él. Creo que sí resucitó. Creo que mi corazón dice que es él y que tomamos todo un camino sin darnos cuenta que él estaba cerca. Qué tiempo tan más desperdiciado, porque me hubiera encantado abrazarlo y decirle, yo sabía que ibas a resucitar. Comienzan a darse cuenta que era ese Jesús, el que vino a servir y no a ser servido, el que alimentó multitudes, el que da palabras de vida, el que no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Sí, es Jesús. No sé cómo fue el momento, cómo identificaron que se trataba de él. Quizá fue la forma en que tomó el lugar de anfitrión. Él era invitado, pero de pronto fue el protagonista de esa cena. Y de ser un invitado comenzó a ser el centro de atención, el anfitrión de esa cena. Quizá eso fue lo que les hizo sospechar el aire tranquilo de majestad y de gloria que había en esa habitación. Quizá fue la manera en que él bendijo la comida que comerían. No simplemente dijo como cuando tú comes, gracias Señor, amén. Quizá dijo alguna palabra en particular que dijeron, este es especial. O quizá fueron las manos perforadas, que al darles el pan les dijo, yo soy el Cristo, el que estuvo en una cruz, pero que ha resucitado y hoy está contigo. Yo no sé cómo ni en qué momento tú vas a identificar que ese Jesús es real, que ese Jesús murió y resucitó, pero que no solo eso, en toda su gloria y en todo su poder está cercano a ti y te ama. Pero te aseguro que lo vas a identificar. Sabrás y dirás, no fue el vecino el que me hablaba de Jesús, era Jesús gritándome, yo puedo rescatar tu vida. Yo he venido para darte salvación. No era mi mamá que estaba duro y dale con ir a la iglesia. Es que era Jesús diciéndome, ven a casa, vuelve a casa. Eres amado, yo te perdono. No sé cómo fue que identificaron. No sé cómo haya sido. Ya sea por palabra, por sus manos, por un ambiente. Pero sí sé que un poco de amor expresado al compartir el pan hizo que ellos encontraran en este Jesús un rastro familiar. Les dijo que él estaba ahí y que había resucitado. Dice la historia que en cuanto lo identifican, él desaparece. Tan pronto como sus ojos son abiertos, Jesús desaparece. Pero entonces ellos dicen las palabras que todo aquel que es llamado por Jesús son dichas, aunque no de manera textual. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras él hablaba? Hay predicaciones en las que tu corazón está a punto de explotar y el nudo en la garganta no te deja articular palabra, ni oración, ni modo, ni forma de acercarte al Señor. Pero tu espíritu se da cuenta y arde de pasión porque sabe que Él está aquí. Y entonces nos decimos, quizá no a alguien, sino a nosotros mismos, no ardía mi corazón cuando alguien hizo el llamado y dijo, ven y recibe a Jesús. Cuando alguien dijo, hizo el llamado y dijo, ven, Dios te quiere sanar. Cuando alguien dijo, Dios es real, no ardía tu corazón. Es como identificarte con un ambiente espiritual y único que solamente Jesús produce y provoca en el hombre, y entonces nuestro corazón comienza a arder y comienza a decirle, aquí está mi vida. Aquí están mis pecados. Aquí está la condición en la que hoy vengo. Tú puedes hacer algo en mí. Mi corazón arde porque sé que tú eres real. Entre ellos se dicen, qué absurdo, ¿cómo no nos dimos cuenta? Qué tarugos. Jesús estaba a la par nuestra y nuestro corazón ardía y tú no tuviste el valor para decirme, es Él. Pero tú tampoco me lo dijiste, es lo que menos importa. Él ha resucitado, como lo dijeron las mujeres, como lo decía
creían sus discípulos, Él es real y se ha levantado de esa tumba. Un grupo de personas una vez más comprobando que Jesús era verdad y que Él es el único que hace arder el corazón del hombre para darle vida. Entonces, la historia culmina y es hermoso porque es lo último que cuenta Lucas en su evangelio. Lucas no fue un discípulo que estuviera cercano al ministerio de Jesús, sino que después se agrega y comienza a tomar nota y comienza a escuchar testimonios. Y esto fue lo último que Lucas escribe acerca de estos hombres cuando termina su evangelio. Y dice la escritura que ellos hacen lo siguiente: y levantándose en la misma hora, en el instante que descubrieron que se trataba de Jesús, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 12 reunidos, una fiesta, una celebración. Se encontraron con un grupo de personas que decían: sí, resucitó, yo ya lo vi, yo ya metí mi dedo en los hoyos, en el hueco de sus manos. Y ellos se agregan a esta fiesta, a este lugar en donde se sabía que Jesús había cumplido su palabra. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 12 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ¡ha resucitado! El Señor verdaderamente ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos dijeron: yo no me voy a quedar atrás. Ya no me van a contar. Ya no solamente sabré del testimonio de otros que comprobaron que Jesucristo es verdad. Yo también tengo algo que decir. Yo también tengo algo que contar. Y no solo eso, no solo lo escuché, no solo oí sus palabras, no solamente me recordó su palabra, partí el pan con él. Él partió el pan para que yo comiera. Iglesia, no debemos conformarnos solo con el testimonio de otras personas, con la buena historia de otras personas, con la comprobación de otras personas de que Jesucristo vive. Yo tengo que ser testigo de esto y también tengo que contar historias en donde yo pueda decir: Él partió el pan conmigo. Él entró en esa habitación mientras yo estaba desesperada, conmovida, triste, deprimida, y me dijo: aquí estoy contigo. Y a ti también te amo, y a ti también te levanto, y a ti también te restauro, y contigo también tengo planes. Yo no me voy a conformar. He vivido muchas cosas por la misericordia de Dios, en donde he podido comprobar que esa tumba está vacía. No me alcanzan los días para decirte cómo ha sido bueno Dios conmigo. Pero ¿sabes qué? No es suficiente. Quiero seguir estando a la mesa de Jesús, en donde Él parta el pan y podamos tener una conversación en donde mi corazón se derrame, en donde yo pueda seguir conociendo de Él. Si tú crees que ya sabes todo de Jesús, si tú ya sabes, si tú crees que sí, Él resucitó y creo que todo lo que tenía que vivir con Él y de Él ya lo viví, estás muy equivocado. Solamente estás caminando con Él. Y quizá incluso estás escuchando sus palabras, pero Él quiere traer una revelación mucho más grande para ti. Cada día, cada momento de tu vida. Dice la Escritura que entonces van. Y tengo que decirte este dato. El camino no era corto. Ellos tuvieron que recorrer de Jerusalén a donde iban 7 millas. Y estando ya en el lugar, Emaús, donde se encuentran con Jesús, no dijeron: hijo, pues vamos mañana, porque ya nos echamos la venida. Descansemos, asimilemos lo que pasó y mañana vamos. En cuanto esto ocurrió, ellos ya no iban: no sé qué pasó, no resucitó. Yo me los imagino corriendo. Tenemos que ir con los discípulos. Quizá ellos aún no saben, quizás solo saben de lo que les dijo las mujeres. Vayamos y digámosle que nosotros también lo vimos, que nosotros también lo escuchamos, que hemos partido y cenado con Él, que hemos partido el pan y hemos cenado con Él. Y entonces regresan, toman otra vez ese camino para contarle a muchos que Jesús se les había presentado. Ha resucitado el Señor, fueron sus palabras. Ha resucitado el Señor verdaderamente y se le ha aparecido a Simón. Ellos tenían una mutua confirmación de la resurrección de Jesús. Aunque Jesús había estado con ellos, con el grupo de mujeres y no con ellos, ahora ellos tenían una historia que contar. Tú tienes una historia que contar. Tú tienes un testimonio que contar.
Y creo que a veces nos acostumbramos tanto a ya ser cristianos que con lo poco que ha hecho, a veces decimos, no queremos ser muy espirituales y muy humildes, con que el Señor me haya dado salvación, yo me conformo. Con que no falte pan en mi mesa, yo me conformo. Jesús viene y te dice, tengo el poder para darte salvación. Dice la Escritura que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿No nos dará con Él todas las cosas? Lo que Dios quiere de nuestra vida es una experiencia diaria. Que no solamente escuches su voz, sino que puedas tener comunión con Él cada día. El encuentro es el cielo en la tierra. Hay una canción así, me vi bien pirata, pero yo describiría así el encuentro. Son 3 días en donde la presencia de Dios se hace tan real y tan evidente que para los que hemos sido como encuentristas o como servidores, sabemos que no te quieres regresar de ese lugar. Que el lunes, cuando vuelvas a tus actividades normales, tienes ese hueco en el estómago, esa sensación de añoranza, y vas y vuelves a tu habitación y le dices otra vez quiero estar contigo, otra vez quiero ser llena de tu presencia, otra vez quiero escuchar tu voz, otra vez quiero ser usada por ti. Es algo que no tenemos que perder. Para los que no han ido, tienes que estar en ese lugar. Deja de conformarte con el testimonio de otros y vive tú la experiencia de poder ver, tocar, abrazar a Jesús, de saberte restaurado. Muy seguramente muchos de ustedes hoy dirán, yo sé que mis pecados ya han sido perdonados, yo soy hijo de Dios, yo he sido comprado por la sangre de Jesucristo, soy llamado hijo de Dios. Pero la Biblia nos enseña que en el camino nuestros pies se ensucian. Hay situaciones que vuelven y tocan nuestra vida y cometemos otra vez errores. Y si el Señor quiere una vez más traerte a sus pies, hablar a tu corazón y decirte, tengo más para ti. Sí, hay perdón y hay salvación para tu vida, pero también hay propósito. Hay un testimonio que tú tienes que declarar, pero no lo podrás decir, impartir, sin que lo vivas, sin que tú lo experimentes. Para los que van de servidores, prepárense. Prepárense porque en ese lugar historias serán escritas, testimonios serán declarados, porque Dios los llamó para salvarlos, pero también para usarlos. En muchas ocasiones yo me encontré en ese lugar frustrada, sin saber incluso qué orar por las personas. Y el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y da dirección. Pero lo más hermoso de eso es que en muchas ocasiones yo me encontré orando por amor a ellos. Por amor a ellos, haz algo en ellos. Por amor a ellos, usa cada plenarista. Por amor a ellos, usa cada actividad que se desarrolla en el encuentro. Porque no se trata de nosotros ni de casa de transformación. Se trata de Él que te ama y que tiene un propósito para ti. Ponte de pie, por favor. Seamos de los que dicen y declaran, Él ha resucitado. He comprobado que la tumba está vacía. He comprobado que Él vive. He comprobado que los sueños que Él me habló en el pasado siguen vivos. He comprobado que el propósito que puso en mí no ha caducado. Él vive, Él es real. Vayamos hoy a la presencia de Dios y digámosle, Señor, otra vez, una vez más quiero encontrarme con ese Jesús que tiene la paciencia y el amor de recordarme las cosas que se dijeron en el pasado, que tiene la paciencia de enseñarme una y otra vez que está conmigo,